Vamos a dar inicio al tema de la semana. El tema de la semana, como pueden ver, es la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. Pueden ver aquí, entonces, en las hojas que tienen, ¿no? En los documentos que tienen, que lo que aparece en sus hojas, en su cuadernillo, se complementa con lo que voy a presentar ahora. El tema ya está claramente presentado. ¿Qué es aquí lo que corresponde ver al tema? Bien. Tenemos primero que la oración compuesta por subordinación adjetiva es aquella, ¿no? Que, a ver, un momentito, sí, esta es. Tienen ahí entonces que el concepto es que esta clase de oración tiene una proposición subordinada adjetiva que modifica, ¿no?, al antecedente. Puede ser un nombre, un pronombre o grupo nominal. Y precisamente hay un elemento importante que aparece en las relativas, y es que es un elemento relativo. Puede ser un pronombre o puede ser un adverbio relativo. En el ejemplo, el bus cuyo motor es nuevo será vendido tiene la proposición subordinada cuyo motor es nuevo, que modifica bus, es decir, está cumpliendo la misma función que el adjetivo. Igualmente en la oración, el obrero que no está conforme Profesor, presenta no está una queja, compartiendo pantalla. que no está conforme modifica a obrero, que es el pronombre relativo. Por lo tanto, se trata de otra oración compuesta subordinada adjetiva. Siempre va a haber un relativo que está precedido por el antecedente, que es un nombre, otra vez se puede ser un pronombre o una frase Profesor, nominal completa. Lo que ocurre es que cuando hay oración compuesta por subordinación adjetiva, tenemos dos clases de proposiciones adjetivas. Una es la especificativa o restrictiva y la otra es la explicativa o no restrictiva. La especificativa o restrictiva se caracteriza por restringir la significación del nombre o grupo nominal. ¿Qué significa esto? Que hace referencia a un subconjunto del conjunto. Segundo, que solamente modifica nombres comunes. Y tercero, que no está delimitada por pausas. Así, en los dos ejemplos que aparecen aquí, ellos conocieron la ciudad donde está la Torre Eiffel. Donde está la Torre Eiffel está modificando a ciudad. No hay comas. Ciudad es nombre común, por lo tanto, esta es una proposición subordinada adjetiva especificativa. En la otra oración guió a los visitantes que pagaron el tour completo. Igualmente está el nombre visitantes y luego la subordinada adjetiva que pagaron el tour completo. Y pueden observar que aquí está el pronombre relativo que, ¿no?, al inicio. Entonces, son dos ejemplos de oraciones compuestas con proposición subordinada adjetiva especificativa. ¿Han entendido esto o hay alguna pregunta? Profesor, no está compartiendo su pantalla. A ver, voy a presentar otra vez. ¿Se puede ver ahora? ¿Se puede ver? Sí, ¿Ven profesor. bien ahí? Jóvenes, ¿están viendo?
¿Se ve ahora? Sí se ve, Jóvenes, profesor. ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, muy bien, como estaba diciendo, la oración compuesta por subordinación adjetiva es aquella que tiene una proposición que modifica un antecedente. En la primera clase, que es acá, aquí tienen en este primer ejemplo, cuyo motor es nuevo, modifica bus. Y en la otra, el obrero que no está conforme presentó una queja. Que no está conforme modifica a obrero. En ambos casos, entonces, tenemos proposición subordinada adjetiva. La oración compuesta que tiene subordinación adjetiva tiene dos clases de proposiciones subordinadas adjetivas. La primera es la especificativa o restrictiva. Se caracteriza porque restringe, ¿no?, la significación del nombre o grupo nominal. ¿Qué significa esto? Que se refiere al subconjunto de un conjunto. Segundo, solo modifica nombres comunes. Y tercero, no está delimitada por pausas. En la primera oración, donde está la Torre Eiffel, modifica a ciudad y ahí está el subordinante, el relativo donde. En la segunda está el relativo que encabeza la subordinada que pagaron el tour completo, que modifica a su vez a visitantes. No hay comas y el antecedente es un nombre común. En el caso de la subordinada explicativa o no restrictiva, las características son que da una información adicional sobre el nombre o grupo nominal al que modifica. Puede modificar a pronombres, a nombres propios y a nombres comunes. Y va delimitada por pausas. En la oración investigué sobre Andrés Bello, quien fue un escritor venezolano. Quien fue un escritor venezolano modifica a Andrés Bello, que es un nombre propio. La subordinada está encabezada por el relativo quién, pronombre relativo quién. Como hay coma, entonces es una proposición subordinada adjetiva explicativa. En la otra oración, ellas cuyos padres son abogados postularán a medicina. Ella es el pronombre. Cuyos padres son abogados modifica a ella. Está el relativo cuyos. Esta proposición, por estar entre comas, es adjetiva explicativa. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Está claro esto? ¿Hay preguntas? Jóvenes, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? Bien, sigo. Sí. Bien. Tenemos los ejercicios de aplicación número 1. En estos ejercicios de aplicación número 1 vemos una primera parte. La primera parte es identifique las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Y aquí podemos ver que de estas 5 alternativas, no todas tienen proposición subordinada adjetiva. A ver, les pregunto, en la letra A, la proposición, la primera proposición o la primera oración, Samuel encontró un gatito al cual llamó Pulgas. Esta tiene proposición subordinada adjetiva. Jóvenes. No, no tiene. Y al cual lo llamó Pulgas no modifica a gatito. ¿Modifica o no modifica a gatito? Sí, Gatito modifica. nombre. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Al cual, ¿cuál es un relativo? Al cual lo llamó Pulgas, se está modificando gatito. Entonces tenemos la primera, en la A, sí hay una proposición subordinada adjetiva que modifica el antecedente gatito. Veamos ahora en B.
Esto ya se ha visto la semana pasada. ¿Qué oración es? Pienso que tu desempeño será muy importante. O de Ya, sustantiva. muy bien. Una oración compuesta por surinación sustantiva de OD. Que tu desempeño será muy importante. OD del complemento del verbo pienso. En la C, ¿hay surinada adjetiva o no? Sí hay. Sí hay. Cuyo nombre, ya, cuyo nombre está en quechua, esta es la adjetiva. ¿Ya? Está modificando a región. ¿Ya? Y en la primera, como dije, esta proposición también es adjetiva. En la letra D, di a la coordinadora que el presupuesto se acabó. ¿Qué clase de oración compuesta es? ¿Cuál es la subordinada? Que el presupuesto se acabó. Bien, Sujeto. ¿qué Sujeto. función cumple esta proposición que el presupuesto se acabó? Sustantiva. Ya, ¿en qué función? Sujeto. Objeto directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este no es el verbo dar, este es el verbo decir, di. ¿Qué le vas a decir a la coordinadora? Que el presupuesto se acabó, este es subordinada sustantiva de OD. Podemos reemplazar por lo dilo. A ver, ¿la E es oración simple o compuesta? Simple. Simple. Entonces, la respuesta de esta primera parte, identifique las oraciones compuestas por su nación adjetiva, es que las alternativas A y C sí constituyen oración compuesta con proposición subordinada adjetiva. Y las otras no. Segunda parte. A ver, veamos ahora la 2. Elija la opción que presenta proposición subordinada adjetiva explicativa. Con bastante enojo pidió que se retirara pronto. A ver, díganme qué clase de oración es esta. Sustantiva. ¿Sustantiva de qué? De ¿Qué pidió? Que se retirara pronto. Sustantiva de objeto directo. objeto directo, lo pidió. Letra B, cuando ustedes vean aun cuando, a pesar de que, ya, eso es concesiva, no es, ese es un adverbial, no es. Letra C, ¿es simple o compuesta? Es simple. Simple. La letra D, fue revisado por un corrector que es muy minucioso, simple o compuesta. 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 ¿Cuál es la subordinada? La subordinada es que es muy minucioso. ¿A qué modifica? Eh, a corrector. Ya, entonces si modifica corrector es adjetiva, pero no hay comas. No es Es, explicativa, es especificativa. Pero ahora vean la E. Los investigadores que llegaron ayer son samarquinos. Que llegaron ayer modifica a los investigadores. sí. Ya, es adjetiva. Está entre comas, por lo Explica. que es explicativa. Luego la respuesta de la pregunta 2 es esta. Aquí está la proposición subordinada, adjetiva, explicativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está comprendido? Jóvenes, ¿puedo continuar? Bueno, entonces toda la oración es compuesta, ¿no?
y dentro de ella está que llegaron ayer, que es una adjetiva explicativa. Ahora veamos las oraciones compuestas por subordinación adverbial. Las oraciones compuestas por subordinación adverbial se caracterizan por tener una proposición principal y luego tienen otra u otras proposiciones subordinadas adverbiales, las cuales expresan lugar, tiempo, causa, modo, etc. Y precisamente por eso se dice que cumplen función de complemento circunstancial. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las proposiciones subordinadas adverbiales? Hay 9 clases. Locativa se expresa lugar, causal se expresa causa, consecutiva consecuencia, temporal tiempo, de finalidad, ¿no? También hay concesiva obstáculo dificultad, modal de modo, condicional condición, comparativa comparación. Hay 9 clases. Vamos a ver cada una de estas clases de proposiciones subordinadas adverbiales. La locativa, como indica aquí, ubica espacialmente, es decir, indica el lugar del evento de la proposición principal. Hay determinados enlaces subordinantes, dónde, de dónde, por dónde, a dónde, hacia dónde. Aquí hay que tener cuidado porque aquí le han puesto tilde y acá no lleva tilde, ¿ya? Voy a quitarle la tilde mejor, ¿ya? No lleva tilde. Por dónde, también sin tilde. A dónde, sin tilde. Hacia dónde, sin tilde. En dónde, sin tilde. Y hasta dónde, sin tilde. Esto hay que tener cuidado, ¿ya? Bien, y lo podemos comprobar en los ejemplos. Trabajan donde se cura a los enfermos. La pregunta es, ¿dónde trabajan? ¿Dónde se curan a los enfermos? Y ahí está el subordinante ¿dónde? Es una proposición subordinada adverbial locativa. Otros ejemplos. Ellos han venido. ¿De dónde han venido ellos? De donde estaban estudiando. Y ahí aparece subrayado de donde estaban estudiando, es la subordinada adverbial locativa. Todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. ¿Por dónde irán todos los estudiantes? Por donde indica el mapa, es la subordinada adverbial locativa. Esa turista alemana viajará hacia donde indica el guía, ¿no? Donde el guía le sugiera, ¿no? Donde el guía le sugiera. Y ahí pueden ver que la pregunta es, ¿hacia dónde viajará esa turista alemana? Hacia donde el guía le sugiera, es la subordinada adverbial locativa. Mañana mi hermana y yo saldremos a donde nos indicaste. ¿A dónde saldrán mi hermana y yo? A donde nos indicaste es la subordinada adverbial locativa. Como pueden ver, ¿dónde está dentro de la subordinada? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? No hay que confundir con la adjetiva que tiene dónde. Si digo la ciudad donde vivo, no, pues porque ahí es esa adjetiva, ¿ya? Si digo el estadio donde jugué, tampoco, porque hay un antecedente. Acá no. La subordinada es complemento del verbo. Seguimos. La temporal. La temporal delimita el tiempo en que ocurre el evento expresado por la proposición principal. Hay aquí también que quitarle la tilde, ¿ya?
No sé por qué han puesto ahí una tilde innecesariamente. No parece que la máquina ha corregido, pero no debe ser así. Ya, recuerden entonces, ni dónde ni cuándo lleva tilde. Cuando era joven viajé por el mundo. ¿Cuándo viajaste por el mundo? Cuando era joven. Y esa está expresando tiempo. Proposición subordinada de al temporal. Otras, cuando ustedes vean una oración compuesta y que una proposición tiene mientras, la que tiene mientras es la subordinada adverbial temporal. ¿Cuándo organizará sus documentos? Mientras esté de viaje. ¿Cuándo viajaron los excursionistas? Después de que amaneció. ¿Hasta cuándo se quedarán en el campo? Ellas hasta conocer toda la zona. ¿Cuándo todos, cuándo, ¿no? Dice, termina la oración, todos fueron, aquí sería todos fueron a felicitarlo, o todos fueron, todos lo felicitaron, puede ser, ¿no? Todos felicitaron a Rosa. Entonces, cuando felicitaron todos a Rosa, terminada la reunión, la graduación, después de terminar la graduación, etc. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Entienden que estas proposiciones subrayadas expresan tiempo? También puede ser con apenas. Apenas termine la clase y iré a mi casa, ¿no? Ese también es temporal. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Puedo seguir? Jóvenes. Veamos otra clase. La modal. ¿Qué expresa la modal? La forma en que se realiza el evento de la proposición principal. Hay que tener muy claro esto. Siempre va a haber una proposición principal y otra subordinada, pero la que expresa modo es la subordinada, no es la principal. Hay algunos nexos como si, según, con arreglo a, conforme, tal cual y otros. Se alimenta como le indicó el doctor. Hacemos la pregunta, ¿cómo se alimenta? Como le indicó el doctor. Esa es la que expresa modo. Esa es la proposición subordinada adverbial modal. Otros ejemplos. Daniel está ordenando sus libros. ¿Cómo está ordenando su libro Daniel? Según cree pertinente, es la que expresa modo, por eso está subrayada. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron. ¿Cómo reparó la computadora Carla? Conforme le enseñaron, esto expresa modo. ¿Cómo realizaron el trabajo? Utilizando algunas herramientas. Utilizando unas herramientas se expresa modo, por eso aparece subrayada. Nos trató como si fuéramos parte de la comitiva. ¿Cómo nos trató? Como si fuéramos parte de la comitiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes? La modal responde a la pregunta ¿cómo? Con esto podemos ver los ejercicios de aplicación número 2. A ver, en estos ejercicios de aplicación número 2 tenemos lo siguiente.
A ver, analicemos la letra A. ¿Cuál es la surinada? ¿Cuál es la surinada? Jóvenes, ¿fueron a la biblioteca o luego de salir de clase? Jóvenes, la surinada es luego de salir de clase. ¿Qué expresa esta surinada? ¿Qué idea expresa? ¿Qué pregunta cabe hacer aquí? ¿Cuándo fueron a la biblioteca? Puede ser después de salir de clase, luego de salir de clase. Esta es una temporal. Temporal. A ver. Bien. A ver, en la segunda, la niña nadó como si fuera una experta. ¿Cuál es la surinada? Jóvenes, la surinada es como si fuera una experta. ¿Qué expresa como si fuera una experta? Jóvenes, ahí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nadó la niña? Modal. La tercera, en cuanto culmine la votación, miré. ¿Cuál es la surinada? ¿Miré o en cuanto culmine la votación? ¿Escuchan? A ver, repito. ¿Cuál es la surinada? Jóvenes, ¿qué dice Camila? ¿Cuál es la surinada? ¿Qué dice la señorita Camila? ¿Me escucha? ¿U otro que quiera participar? ¿Cuál es la surinada? Fresia. ¿Qué dice la señorita Fresia? Jóvenes, en cuanto culmine la votación, esa es la surinada. ¿Qué idea expresa esta surinada? A ver, ¿qué expresa? Cuando tira, en cuanto culmine la votación temporal, recuerden cuando hay ese tipo de enlaces, ese es temporal. Lo persiguió hasta donde se ocultaba. La surinada es hasta donde se ocultaba. ¿Qué expresa? ¿Qué idea expresa hasta donde se ocultaba? Vimos que con donde es locativa. Letra E. Empleando un martillo rompí la chapa o rompí la chapa empleando un martillo. La surinada empleando un martillo. ¿Qué expresa? Jóvenes, ¿me escuchan?
que expresa empleando un martillo. Cuando hay gerundio es modal. ¿Cómo rompí la chapa empleando un martillo? Ahora, en la segunda parte, en el enunciado, la tienda de electrodomésticos donde vendían productos a buen precio fue reubicada donde estaba un grifo. Las proposiciones subordinadas subrayadas son respectivamente. En el primer caso, donde vendían productos a buen precio, está modificando a tienda. Entonces, a tienda, y si está modificando a tienda es adjetiva. Y la otra es fue reubicada ¿dónde? Donde estaba un grifo que expresa lugar, es un adverbial, por lo tanto, la respuesta es la E, la D. No puede ser la A, no puede ser la B, tampoco la C ni la E, sino solo la D, porque la primera es adjetiva que modifica tienda y la otra es adverbial porque estaba como complemento del verbo reubicada, fue reubicada. ¿Dónde? Donde estaba un grifo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han entendido? Bien. Veamos otra clase de adverbial, la causal. ¿Qué es lo que expresa la causal? El motivo por el cual se realiza el evento de la proposición principal y hay enlaces subordinantes como porque, ya que, puesto que, a causa de que, en vista de que y otros. Ejemplos. Se resbaló porque el piso estaba mojado. ¿Por qué se resbaló? Porque el piso estaba mojado. Expresa causa. Esa es la proposición subordinada adverbial causal. Otro ejemplo. Como cuento con días libres, viajaré con mi familia. ¿Por qué viajarás con tu familia? Como cuento con días libres, es como si dijera porque cuento con días libres. El joven usará la computadora ya que está arreglada y ahí pueden ver que ya que es un subordinante causal, que equivale a decir el joven usará la computadora, ¿no? Porque ya está arreglada, en vista de que ya está arreglada. En vista de que tiene mucho trabajo no descansará. ¿Por qué no descansará? En vista de que tiene mucho trabajo. ¿Por qué fueron becados todos? Por ser los mejores del ciclo. Ahí tienen entonces subrayadas las proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Continúo. En el caso de la proposición subordinada adverbial de finalidad, ¿qué es lo que expresa? Como señala ahí, es el propósito de la acción que está expresado por el verbo de la proposición principal. Algunos subordinantes, para qué, con el fin de qué, con el objeto de, con el fin de, y otros. Ella planifica. ¿Para qué planifica ella? Para que esté más organizada. Pueden ver ahí que esta proposición es subordinada adverbial de finalidad. Otras oraciones. Para pintar las paredes dañadas usaré este rodillo. ¿Para qué usarás este rodillo?
para pintar las paredes dañadas. Ahí está el enlace para, ese es un adverbial de finalidad. Te prestaré dinero. ¿Para qué? A fin de que pagues tus deudas. Buscamos masías. ¿Para qué? Con el fin, con el objeto de que estén cómodos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? La proposición subordinada adverbial consecutiva es aquella que expresa el resultado de lo que esté expresado por la proposición principal. El nexo es que trabajó tanto hoy. ¿Cuál es la consecuencia? Que está muy cansado. Hay que tener cuidado con este que, porque el que aparece en una serie de oraciones, pero en este caso está encabezando la proposición que expresa consecuencia. Aquí le han puesto de finalidad, aquí es consecuencia, consecutiva. Consecutiva. Otras oraciones. Tiene tantas deudas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que ya no sabe cuál pagar primero. Aquella señora es tan amable. ¿Cuál es la consecuencia? Que todos la respetan mucho. Ellos sentían tanta hambre. La consecuencia que acabaron con todo el buffet. Por ejemplo, puedo decir también, ¿no? Gritó tanto que quedó afónico. Comió tanto que sufrió una indigestión. Ha llovido tanto que las calles quedaron completamente inundadas. En fin, hay muchos ejemplos de oraciones compuestas con proposición subordinada adverbial consecutiva. Veamos ahora la concesiva. ¿Cuál es el concepto de la concesiva? Que esta proposición señala una dificultad, un obstáculo para la realización de lo expresado por la proposición principal. Son enlaces subordinantes de las adverbiales concesivas, aunque, si bien, aun cuando, aun sí, a pesar de que, por mucho que, por más que, entre otros. Aunque no tuvo buen día, está animada. Aunque no tuvo buen día, expresa una dificultad. Es una subordinada adverbial y aquí le han puesto de finalidad y es concesiva. Hay un error ahí. Concesiva. Otros ejemplos. Cenó en casa a pesar de que no sentía hambre. A pesar de que no sentía hambre, cenó en casa. Ahí está el nexo subordinante a pesar de que. Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. Ahí está, si bien es otro enlace concesivo. Por más que insistas, no convencerás a nuestro abuelo. Por más que es el enlace subordinante concesivo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿están entendido todo o hay dudas? Es muy importante
porque si no se corre el riesgo de adivinar. Aquí no se adivina nada. Tiene que ser un análisis atento, cuidadoso, ya para dar la respuesta correspondiente. Por eso pregunto, ¿cómo estamos hasta aquí? Jóvenes, bien, continuamos. Veamos ahora la comparativa. Como bien sabemos, cuando hay una surinada adverbial comparativa, se expresa varias ideas. Puede ser de superioridad, de inferioridad o de igualdad con relación a lo que está expresado por la proposición principal. Lo que no está subrayado corresponde a la proposición principal. Esta corbata vale más. ¿Cómo completamos esta oración? Con una surinada de lo que te imaginas. Y como se puede identificar, aquí esta oración es compuesta por subordinación adverbial comparativa de superioridad, con más. Pero en la otra, el temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Ahí la proposición principal es el temblor fue menos intenso y la surinada de lo que se esperaba, que expresa inferioridad. Y en la tercera, consiguió tantos premios como se lo propuso. Lo que no está subrayado es la proposición principal. Lo que está subrayado es la subordinada comparativa de igualdad, como se lo propuso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver. ¿Todo está claro? Veamos el ejercicio de aplicación número 3. Señale la alternativa que relaciona cada subordinada adverbial con su respectiva clase. ¿Cuál es la subordinada en 1? ¿Cuál es la subordinada en 1? Jóvenes. La subordinada es la que acabo de subrayar, como no le indicaste el proceso. ¿Qué es? ¿A qué clase corresponde esta? ¿Es concesiva, causal, consecutiva, de finalidad? ¿Cuál es? Jóvenes. De aquí es una causal. Equivale a decir, porque no le indicaste el proceso, no lo hizo. 2. Obtuve tantos beneficios que sigue invirtiendo. ¿Cuál es la subordinada? Jóvenes, ¿cuál es la subordinada? ¿Qué expresa que seguí invirtiendo? Jóvenes, ¿qué es? Consecutiva, de finalidad, concesiva, ¿qué es? Jóvenes,
Esta es una consecutiva, la C. 3. Lo entrevistaron a pesar de estar indispuesto. ¿Cuál es la subordinada? Pueden ver a pesar de. Esa es concesiva, ¿sí? Entonces esta es una concesiva. A fin de evitar inconvenientes. Esta es la subordinada. ¿Y qué idea expresa? Como se puede ver, se expresa finalidad, o sea, la D. ¿Qué secuencia tenemos? Tenemos primero la B, luego la C, luego la A y finalmente la D. ¿En qué alternativa está? En esta alternativa, ¿no? Aquí. Esta es la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Corresponde esta respuesta? A ver. Primero B, luego C, después A y finalmente D. Bien, puedo borrar esto entonces. ¿Quedó claro esto, jóvenes? A ver, ¿qué dicen? ¿Comprendieron? Veamos el otro ejercicio. Ejercicio de aplicación número 4. O ejercicios. 1. Los enunciados. Apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Ya les he dicho anteriormente que cuando aparece apenas, ese es subordinado adverbial temporal. Temporal. Cantaron como lo hacen los profesionales. ¿Cómo cantaron? Como lo hacen los profesionales, es una modal. ¿Sí? Y luego, ya que es un subordinante causal, ya que es un gran compañero, causal, todos lo respetan. Entonces, la respuesta es la alternativa C. ¿Alguna pregunta? Esta es la respuesta. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Número 2. Pues acá es la C. Ahí la C la respuesta. 2. Como mi madre se fue a Piura, donde vivirá con su hermana, mis hermanos y yo viajaremos para visitarla.
La pregunta es ¿cuántas proposiciones subordinadas hay? Y relacionar esto con las 4 afirmaciones. A ver, primero reconozcamos cuántas subordinadas hay en este enunciado. Jóvenes, ¿cuál es la primera subordinada? Como mi madre se fue a Piura, esa es una subordinada causal, equivale a decir porque mi madre se fue a Piura. Donde vivirá con su hermana, modifica Piura, por lo tanto es adjetiva, como va con como una adjetiva explicativa. Mis hermanos y yo viajaremos, ¿para qué? Para visitarla, una subordinada verbial de finalidad, 3 subordinadas. ¿Qué dice aquí la pregunta? El enunciado presenta 3 proposiciones subordinadas y hemos dicho que eso es verdadero, ¿sí? Es subordinada verbial donde vivirá con su hermana. Donde vivirá con su hermano no es adverbial, sino adjetiva, porque está modificando a Piura. Falso. Hay solamente una proposición subordinada adjetiva. La primera es causal, la segunda es adjetiva y la tercera es adverbial de finalidad. Entonces eso es verdadero. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? A ver, jóvenes, ¿está claro esto? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Cómo vamos? ¿Ya puedo dejar de presentar esto, cambiar o necesitan ver nuevamente algunas diapositivas? Manifiéstense. Jóvenes. ¿Qué dice cielo? ¿Necesita ver nuevamente algunas diapositivas o ya es suficiente con lo que se ha presentado? O John Martín. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay pedido para presentar nuevamente el PPT, voy a dejar de presentar el PPT. Insisto, porque podría haber alguna duda. A ver, ¿qué dicen? Jóvenes, hemos dado solución, hemos contestado los 4 ejercicios de aplicación de esta semana. Y es muy importante que tengan en cuenta esos 2 cuadros que tienen al final. Uno de la oración compuesta por subordinación adjetiva y otro de la oración compuesta por subordinación adverbial. Bueno, lo que me interesa aquí es saber cómo estamos en la comprensión del tema. Por eso, si hubiera alguna duda, sería conveniente que lo digan. A ver,
quiero escuchar su punto de vista, su parecer. ¿Qué dicen sobre el tema? ¿Ha sido entendido? ¿Es sencillo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué dicen? Bien, voy a dejar de presentar entonces la... Y ahora voy a ver precisamente a ver, vamos a revisar las 12 preguntas. En lo posible vamos a analizar no solo buscando la respuesta, sino también las otras oraciones. A ver un voluntario que participe, a ver qué dice. ¿Quién puede leer la primera pregunta? Jóvenes, a ver un voluntario. Jóvenes, ¿no hay un voluntario para que lea la primera pregunta? Jóvenes, voy a comenzar yo. En la oración compuesta por subordinación se encuentran dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, donde solo una de ellas se constituye en la proposición principal y la o las otras en la o las subordinada o subordinadas. De acuerdo con esta afirmación, elija la alternativa cuya estructura se corresponde con este tipo de oración. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Donde hay una surinada, saben que la surinación puede ser de tres clases: sustantiva, adjetiva y adverbial. Y hoy día ya hemos revisado también la adjetiva y la adverbial, la semana pasada la sustantiva y anteriormente la oración compuesta por coordinación, tanto yuxtapuesta como conjuntiva. A ver. ¿Hay respuesta para esta pregunta? Jóvenes. ¿Qué dice Alonso? ¿Cuál es la respuesta para esta primera pregunta? ¿O Grecia? A ver, Grecia. A ver, ¿no hay respuesta? Jóvenes.
La respuesta de la primera pregunta es... A ver. Jóvenes, a ver, analicemos la primera. Nosotros deberíamos usar jabón libre de parabenos. Esta oración, como pueden ver, es simple porque tiene perífrase verbal, no es. La B, señor abocativo, su computadora está infectada con 3 virus, también simple. C, un incendio acabó con todo, solicitaron apoyo urgente, es una compuesta por coordinación yuxtapuesta, no es subordinada. Elena quería que le contara la verdad de lo sucedido. ¿Cuál es la subordinada aquí? La subordinada es que le contara la verdad de lo sucedido. ¿Qué función cumple esta proposición? ¿Qué función? Ahí es OD, complemento de quería, lo quería, sustantiva de OD. Entonces la respuesta, la E es una perífrase verbal. La respuesta es la D entonces. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Segunda pregunta. Según la función sintáctica que la proposición subordinada cumple en la oración, se reconoce 3 clases de oración compuesta por subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial. Teniendo en cuenta ello, marque la alternativa en la que la proposición subordinada cumple la función adjetivo. ¿Dónde hay proposición subordinada adjetiva? A ver. ¿No hay respuesta? Jóvenes. A ver. Tienen que observar, pues tienen que analizar, tienen que ver. A ver, vamos por partes. Dile a tu profesor que brinde alguna referencia bibliográfica. Este que brinde alguna referencia bibliográfica es de objeto directo. Dile, díselo. ¿Qué le vas a decir? Este no es adjetiva, este es sustantiva de OD. Díselo. La B es simple porque tiene perífrase verbal. La C, simple. La D, ahí tienen la voleibolista. Luego que tiene años de experiencia, modifica a voleibolista, es adjetiva. Ganó una medalla. Debido a un retraso en el vuelo, ellos no pudieron llegar al evento. Es una oración simple porque solamente hay un verbo o hay una sola perífrase verbal. La respuesta entonces es la D. ¿Ya? Ahí está. A ver, tercera pregunta. La variada clasificación de la oración compuesta por subordinación responde a la función específica que en ella cumple la proposición subordinada. Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa correcta. Y pueden ver ahí que
Hay 4 oraciones, 4 clases de proposiciones subordinadas y finalmente veremos cuál es la respuesta. Acá está la respuesta. Fueron sancionados. ¿Por qué fueron sancionados económicamente? Por no sufragar. Eso es un adverbial causal, ¿no? La D. Después de nadar en la piscina, debes tomar un baño. ¿Cuándo debes tomar un baño? Después de nadar en la piscina, un adverbial temporal. A. Ella nos comunicó. ¿Qué nos comunicó ella? Que vendría después del mediodía. Este es complemento u OD del verbo comunicó. Sustantiva de OD. Y la última, el escritor cuyo libro presenta mañana es San Marquino. Cuyo libro presenta mañana modifica escritor. Entre comas es una adjetiva explicativa, letra B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están de acuerdo con esta respuesta? ¿Está claro esto? Jóvenes, corresponde la secuencia D, A, C, B a la letra C. Acá pueden ver D, A, C, B, C. Pregunta 4. La oración compuesta por subordinación adjetiva se clasifica en especificativa o explicativa según la proposición subordinada sea capaz o no de restringir el significado del conjunto de elementos designado por el núcleo nominal. De acuerdo con esta aseveración, señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva especificativa. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿dónde encuentran la subordinada adjetiva especificativa? Es decir, aquella que no va entre comas. Jóvenes. A ver. Alguien que quiera participar, a ver. A ver, veamos alternativa por alternativa. A. El gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. Para preservar el orden interno, este es un adverbial de finalidad, no es la respuesta. En la letra B, ese decreto supremo que firmaron ayer será publicado en el Diario El Peruano. Que firmaron ayer modifica a decreto, por lo tanto es adjetiva, no va entre comas, especificativa. La letra B, la respuesta. Ya le dije que cuando aparece en una oración compuesta el enlace mientras ese es adverbial temporal.
cuando estudiamos esforzadamente mientras otros no aprovechan el tiempo. La letra D. Lo lindo de esta vida es sujeto, es verbo copulativo. Poder compartir momentos con mis amigos y familiares es la subordinada sustantiva de complemento atributo. En la letra E, en casa vivimos con la esperanza de que pronto te recuperes de la enfermedad. A ver, digan, ¿qué clase de oración compuesta es la que está en la E? Jóvenes, Sustantiva. ¿sustantiva de qué? Sujeto. No, el O sujeto de. es nosotros. O de. Objeto directo. No, complemento de nombre. Esperanza es nombre, ¿sí? Este es el enlace de que pronto te recupere la enfermedad, complemento de nombre, ¿está claro? Profesor, cuando hay el nexo de ya dejo de lado sujeto de todo eso. No, ya, no, pues si el sujeto es nosotros vivimos, ¿sí? ¿Está bien? Ujú. Claro, entonces cuando hay un nombre, un adjetivo o un verbo y hay una preposición de enlace, ese va a ser subordinada sustantiva, complemento de nombre, como en este caso. En otro caso será complemento de adjetivo y en otro complemento de verbo. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Entonces aquí es la B. Pregunta 5. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la proposición subordinada no restringe el significado del núcleo nominal, sino introduce una aseveración secundaria acerca de toda la frase nominal precedente. Marque la alternativa que se corresponde con esta definición. Donde hay una oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa. A ver. ¿Cuál es la alternativa que tiene una proposición subordinada adjetiva explicativa? La alternativa, aquí pueden ver la C, un poblado, poblado. Luego que queda muy lejos de esta zona, modifica poblado, está entre comas, es adjetiva explicativa. C la respuesta, pero ¿qué pasa con las otras? Paolo, según la sentencia dada, debe recibir una indemnización. ¿Es simple o compuesta? Simple. Simple, muy bien. La B, ¿es simple o compuesta? Simple. Simple. La D, ¿Es una adverbial? no, porque si hubiera verbo, pero no hay verbo, dice, aunque muy cansado. Si hubiera dicho, aunque estaba cansado, ya, Simple. ahí sí. Pero no hay verbo, ¿sí? Solamente hay un verbo que realizó, simple, ¿sí? ¿Está claro? Ujú. La letra E, no vamos a decir aquí que haya pues una adjetiva explicativa, porque para que haya una adjetiva explicativa tiene que haber un antecedente, como en este caso un poblado, que está modificado por la proposición que va entre comas. Profesor, ¿la E qué era? La E, cuando usted dice, por favor, continuemos llevando alimentos, ¿es simple o compuesta? Simple. Simple. Simple, no es una perífrasis, ¿no? Vamos llevando alimentos, ¿no? De primera necesidad. 6. La oración compuesta por subordinación adverbial supone el caso de toda una proposición, ¿no? De toda una proposición subordinada en función de un adverbio. Según ello,
Señale la alternativa que cumple esta característica, donde hay una oración compuesta por subordinación adverbial. Además, hemos visto que la adverbial es de 9 tipos o clases, ¿no? No importa de qué clase, lo que importa es que sea adverbial. ¿Cuál es la respuesta? La E. ¿La E o la D? ¿Por qué no es la E? Porque donde nací y crecí está modificando a ciudad. Esa es adjetiva, ¿ya? Modifica a ciudad, esa es adjetiva. En cambio, la D, mi hermana estudia. ¿Cómo estudia mi hermana? Escuchando música clásica. Esa es la soninada adverbial modal, ¿sí? Una adverbial. La A ver, esto sí ya lo hemos visto antes. ¿Qué clase de oración es me alegra verte tan entusiasmado con el viaje? ¿Cuál es la subordinada? Verte tan entusiasmado? entusiasmado. Muy bien, verte tan entusiasmado con el viaje. ¿Qué función cumple? ¿Sujeto? Sujeto. Me alegra eso me alegra. La B es simple o compuesta. La B Simple. es simple, no tiene una perífera. La C, simple o compuesta. 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 ¿Cuál es la subordinada allí? Adjetiva. Que Que tiene tiene tapa tapa. roja. Muy bien, que tiene tapa roja. Es adjetiva porque modifica a botella y como no hay comas es un especificativo. Bien, ya está. Entonces tengan cuidado con ese dónde. Si está después de un nombre, como en este caso, aquí sí, en la E es adjetiva. Pero si digo vivo, donde hace mucho calor, ahí ese sí es adverbial, ¿ya? 7. La oración compuesta por subordinación adverbial se clasifica semánticamente por el tipo de circunstancia que la proposición subordinada le imprime al evento verbal. De acuerdo con la información leída, seleccione la alternativa que corresponde a la oración compuesta por subordinación adverbial condicional. A ver, busquemos dos números o dos oraciones que tienen proposición subordinada adverbial condicional y de acuerdo a eso tendremos la respuesta. A ver. La E. La E, muy bien, 2 y 4. En 2, encontraré la puerta cerrada. Es como si dijera, si voy después de las 5 o como vaya después de las 5. Y luego en 4, no debemos viajar con ellos. ¿Cuál es la condición? Si no compartimos sus aficiones. Entonces 2 y 4, ahí está. En cambio, la A, o en cambio 1, tiene una subordinada adverbial modal. ¿Cómo preparaste o cómo preparó el pastel de chocolate? O cómo preparaste el pastel de chocolate como me enseñaste en el taller. Ese es modal. Y luego, siempre me pregunto, ¿qué me pregunto? Si este año podremos viajar en verano. Esta es una completiva de OD. Siempre me lo pregunto. Número 8. La clasificación de la oración compuesta por subordinación adverbial tiene que ver con el significado expresado en la proposición subordinada. De acuerdo con ello, en la oración compuesta por subordinación adverbial, recuerda que no debes usar el celular hasta que haya cargado de manera completa y reconocida como. A ver, ¿cuál es la proposición subordinada adverbial?
haya cargado de manera completa. Muy bien, hasta que haya cargado de manera completa. ¿Qué expresa esta proposición? Temporal. Tiempo, temporal, muy bien, la E. Ahí está, la E. 9. La oración compuesta por subordinación adverbial concesiva expresa la objeción o dificultad para el cumplimiento del evento denotado por la proposición principal. De acuerdo con ello, marque la alternativa que corresponde a esta clase de oración. ¿En cuál de las opciones hay una oración que tiene proposición subordinada adverbial concesiva? Ya saben cuáles son los enlaces. La C. La C, bien. Ahora les pregunto, ¿A es simple o compuesta? Compuesta. Compuesta. ¿Cuál es la subordinada? Al salir. Al salir de la universidad. ¿Qué expresa al salir de la universidad? Adverbial. Tiempo. Adverbial temporal. ¿No? ¿Cuándo irás al cine con mis primos? Al salir de la universidad. Temporal. En la B, dejaré este departamento cuando vence el contrato. ¿Cuál es la subordinada? Cuando vence el contrato. Cuando vence el contrato, ¿qué expresa? Tiempo. Tiempo, adverbial temporal. Dijimos que la respuesta es la C. En D, esto sí deben saberlo, ya no deben equivocarse. Confiamos en que sabrás proceder con mucho tino. ¿Qué clase de oración es? Sustantivo complemento de verbo. Ah, muy bien, señorita, eso es. Complemento de verbo. Está el verbo, está el enlace, que es una preposición, complemento de verbo. Y si hubiera dicho estoy confiado en, ahí sería complemento de adjetivo. Tengo la confianza en, complemento de nombre. Ya les he dicho varias veces que cuando aparece una oración compuesta con una proposición subordinada que tiene apenas o también mientras, es adverbial temporal. Cuando se puso a formatear su laptop, cuando llegó a su casa, apenas llegó a su casa, la respuesta es la C. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Seguimos. 10. La oración compuesta por subordinación adverbial expresa una gama de circunstancias en las que se desarrolla el evento verbal. Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación adverbial con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa correcta. ¿Cuál es la subordinada adverbial en 1? Concesiva. Ajá, a pesar de que ya reforzaron la seguridad, ya saben, por el enlace a pesar es concesiva. Letra D. 2. ¿Cuál es la subordinada? Si te Condicional. comportas de esa manera. Si te comporta de esa manera. ¿Qué expresa si te comporta de esa manera? Condición, condición, condicional. 3. Se formó tal tráfico que estuve más de una hora en ese lugar. ¿Cuál es la subordinada? Estuve más de una hora en ese lugar. Estuve más de una hora en ese lugar. ¿Qué expresa esta subordinada? Consecuencia. Consecuencia, A consecutiva. ¿Cuál es la subordinada en 4? Para informarnos Para sobre el próximo informarnos sobre el próximo paseo. ¿Qué expresa? Finalidad. Finalidad C. Por lo que ahora ya podemos ver la correlación. Como pueden ver, está subrayado a pesar de que ya reforzaron la seguridad de concesiva. Si te comporta de esa manera, B condicional.
que estuve más de una hora en ese lugar consecutiva. A, para informarnos sobre el próximo paseo. C, de finalidad. ¿Dónde está la secuencia D, B, A, C? Está en la letra D. Respuesta D. ¿Alguna pregunta? ¿Concuerdan con lo que ustedes ya dominan o no? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. 11. En el enunciado terminada la clase, Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí, nos propuso crear un grupo de estudios para que fortalezcamos nuestros conocimientos en número de proposiciones subordinadas. A ver, identifiquen cuántas y cuáles son las proposiciones subordinadas. 4. 4. ¿Cuál es la primera? Terminar la clase. ¿Qué clase de subordinada es? Temporal adverbial de tiempo. Muy bien, adverbial temporal. ¿Cuál es la segunda? ¿No estudia del año pasado aquí? A quien estudia del año pasado aquí. ¿Qué clase de subordinada es? Adjetiva. Adjetiva. Ajá, adjetiva explicativa, explicativa. entre coma, modifica a Rafael. ¿Cuál es la tercera? Crear un grupo de estudios. Crear un grupo de estudio. ¿Qué clase de subordinada es? Sustantiva. Sustantiva. O de Sustantiva de OD. ¿Cuál es la otra? adverbial. ¿Para qué fortalezcamos? Para que fortalezcamos nuestros conocimientos, adverbial de Finalidad. finalidad. Son 4 y acá está precisamente. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta 12. A ver. El empleo de lo relativo, qué, cuál, quién, cuyo, cómo, cuándo, dónde, etcétera, está estrictamente normado por la RAE. Ubique la alternativa que denota adecuado empleo de relativo. ¿Cuál es la que está bien construida? A ver. Jóvenes. ¿No hay respuesta? ¿Cuál está bien estructurada? La letra E. E. La respuesta es la E. Eso significa que tenemos que hacer modificaciones en las otras opciones. Entonces, ¿cómo modificamos la A? El alumno, Del que te hablé. ¿de quién? Cuando son personas, ¿de quién? ¿Ya? ¿Quién te hablé? Allá. En la letra B, Andrés, el amigo, ¿en quién confío? Persona también. La C, recuerda analizar esta frase cuya estructura es errónea. Y en la D, consuman alimentos en los que en los que encuentren las vitaminas A, C y D. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. A ver, voy a aprovechar, voy a dejar ya de presentar esto, salvo que alguien tenga alguna duda sobre alguna de las preguntas. A ver, ¿alguien tiene dudas sobre alguna de las preguntas? Profesor, Sí. en la 11 me podría explicar la primera proposición de terminada la clase, por favor. Ah, ya, muy bien. ¿En qué pregunta? La 11. 11, correcto.
Esta tú la puedes parafrasear de varias maneras. Después de terminar la clase, terminada la clase, ¿ya? ¿Se puede o no se puede? Expresa tiempo. Puede ser concluida la clase, después de concluir la clase, después de que termine la clase, ¿sí? ¿Correcto? Sí, profesor, ahora sí. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Jóvenes, Profesor, sí. no hay Escucho. pregunta. ¿Y qué pregunta? ¿Hay algo? Profesor, ¿va a hacer ejercicios? Ya, vamos a ver, vamos a hacer ejercicios. Voy a poner acá una página, ¿ya? Y la voy a presentar. Ahí voy a escribir, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver ahora acá. ¿Están viendo? ¿Logran ver? Sí, profesor. Ya, voy a escribir yo de manera desordenada varias oraciones compuestas y ustedes van a decir a qué clase corresponden. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué clase de oración es la que he escrito? A ver, dígame. ¿Están viendo? Adverbial, Ya, oración compuesta por subordinación adverbial. ¿Qué más? consecutiva, Adverbial. ¿Cuál? consecutiva, ¿Qué significa? ¿Qué expresa en vista de que no tengo dinero? ¿Pausa? Causa, causal. ¿Ya? Otra oración. A ver. Esta es la subordinada, ¿sí? ¿Cuál es la subordinada en la oración que acabo de escribir? Como no lo había hecho antes. Muy bien. Y entonces esta subordinada es ¿qué? La oración que es entonces, oración compuesta por Objetivo. subordinación. ¿Es adverbial? sí, ¿Ah? ¿Adverbial qué? modal, Modal. Bien, modal. Ya está, modal. Es importante conocer la realidad de nuestro país. A ver, ¿cuál es la subordinada? Conocer la realidad de nuestro país. Muy bien, esta es la subordinada. Ya. sustantiva, ¿Qué clase de oración entonces es? Como dice, ahí está diciendo la señorita, oración compuesta por subordinación. ¿Sustantiva de qué? un sujeto. Sujeto. ¿Sí?
Correcto. Es importante eso. Otra oración. ¿Cuál es la surinada? Formas quincitas. Muy bien. Entonces, según esto, ¿qué clase de oración es? Oración compuesta por ¿Adverbial? subordinación. ¿Adverbial de qué tipo? ¿Cómo es con Consecutivo. por más que, a pesar de que, aunque? ¿Qué es? ¿Dativa? No, Concesiva. No, concesiva. concesiva. Le preguntaré si consiguió los libros. ¿Cuál es la surinada? Sí, Y consiguió consiguió los los Muy bien, condicional. esta es la surinada. Entonces, ¿qué clase de oración compuesta es? Oración compuesta por subordinado adverbial. adverbial, subordinación. ¿Pueden empezar por lo o no? Ah, le preguntaré eso. ¿Sí? Se lo preguntaré. ¿Sí? Sustantiva en función de OD. O de. Correcto. Se lo preguntaré. Otra. A ver, si yo digo... Como no te apresures, llegarás tarde, ¿sí? Llegarás tarde, Es subordinada ajá, adverbial de causa. de causa, ¿qué de causa? Es porque te apresures. Condicional. No, Ah, condicional. entonces aquí tengan cuidado con ese cómo, ya, en este caso, está expresando condición, oración compuesta por subordinación adverbial condicional. Subordinación adverbial condicional. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si digo, ¿no? Como, como no leí bien las preguntas, cometí varios errores. ¿Cuál es la surinada? Como no le iba. No leí bien. Y entonces esta surinada, ¿qué expresa? Causa. Adverbial Son causal. compuesta por subordinación adverbial causal. ¿Sí? Otra oración.
convenció de que yo tenía la razón. ¿Cuál es la sorinada? Sustantiva, complemento al verbo. Muy bien. Oración compuesta por subordinación sustantiva, complemento de verbo. ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen duda en alguna oración para analizarla? A ver. Profesor, Sí. yo tengo una pregunta acá, pero es A ver. A ver, le envío. Ya. Ya está ahí. ¿Cuál es? Le envié el chat. A ver, vamos a ver. Lo que pasa, creo que el chat que yo tengo, no sé por qué, en el chat, no sé por qué no está funcionando. A ver, espera, a ver un momentito. Chat. No está funcionando mi chat, no sé por qué. Pero díctame, a ver. Díctame la oración. Ya. ¿Qué alternativa muestra uso adecuado de los signos de puntuación? Es una pregunta. Ya. ¿Y cuál es la oración? Son 5 oraciones. Pero 5 ¿cuál es claves. cuál cree que es la respuesta para ir más directo? Yo marqué la A, pero la A ver, respuesta díctame dice: la A. las orcas se alimentan de mamíferos. Las orcas se alimentan de mamíferos. Ya. Dos Ya. puntos. Dos Ya. puntos. Ya. Sí. Delfines, focas, nutrias, y lobos marinos. Delfines. Focas, Ah, nutrias, nutrias. y lobos marinos. Y ahí acaba. ¿A ti te parece que está bien esta coma después de nutrias? No, No, mal. pues no es. A ver, otra alternativa. Desde otra posición, Coma. Ya. Ian Wagner es un apellido. Ah, ya. Ian Wagner. Así se escribe con esto, así. Sí. Wagner. Ya. Ajá. Expresó, Esto, coma. sí, su extrañeza por esa declaración. Espérate. Expresó su extrañeza Ajá. por... Esa declaración. Ya, ¿y a ti te parece que está bien utilizada la coma después de expresó? No, porque entre verbo y objeto directo no se usa coma. Otra. Ya. Profesor, pero la primera coma sí está bien, ¿no? De Alan, al costado de Alan. Ah, por supuesto, eso sí está bien. Pero después de expresó no va coma entre verbo y objeto directo. ¿Sí? Ya. Más bien, ¿sabes qué? Te sugiero lo siguiente. Te pongo mi correo acá y me envías tus consultas a este correo, ¿ya? Ya, profesor. Está. Y yo te contesto, ¿ya? Anótalo. Y Ya. cualquiera que quiera hacerme preguntas, yo le contesto. ¿Ya? Me envían
sus correos, su mensaje y yo les contesto, ¿ya? mcondm@unmsm.edu.p, ¿ya? ¿Está bien? Ya, profesor. Ya, gracias y ya será hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Bien, Gracias, jóvenes. profesor. Ya, bien.